¿sí? Lo que vamos a aprender en la clase y todas las clases que tengamos. De ustedes, jóvenes, su motivación, su objetivo y su meta es el ingreso a la universidad. Y juntos lo vamos a hacer. Juntos vamos a lograr, ¿sí? Que ustedes ingresen a la universidad. Pero para eso, ustedes tienen que poner mucho de su parte, sobre todo disciplina. Disciplina en el sentido personal, que ustedes mismos tienen que exigirse, ¿sí? Nadie lo hará por ustedes. Son ustedes los protagonistas de todo este logro que van a obtener siempre y cuando pues tengan esa motivación y esa disciplina en cuanto a su persona, ¿sí? Bien. Jóvenes, siempre nos hemos preguntado, ¿no? O tenemos alguna referencia sobre la historia. Y generalmente cuando hablamos de historia, lo primerito que pensamos es en el pasado, retrocedemos, ¿no? Retrocedemos al pasado y decimos, pues historia es todo lo que ha pasado, todos los hechos, los sucesos que han pasado, y algunos dicen, ¿por qué recordarlo si ha pasado, ¿no? ¿Por qué revivir? ¿Por qué tenerlo en cuenta? Porque tú tienes que conocer el pasado para remediar todos los errores del presente y mejorar el futuro. Entonces, jóvenes, todos los hechos del pasado no fueron en vano, no fueron por gusto, fueron para tratar de remediar o mejorar ciertos aspectos en el futuro. Y por qué no decir que quizás ir perfeccionando ciertas cosas que te ha ido mal en el pasado, ¿sí? Como también hoy en día la historia también habla ¿no? y nos muestra otros conceptos, otras definiciones, otras formas de ver a la historia. Como por ejemplo, hoy en día la historia es vista como la vida cotidiana de las personas, las estudiamos a la vida cotidiana. Y cada una de las personas pues tiene una forma diferente de vivirla, ¿no? Con sus propias ideas, sentimientos, gustos, que forman parte de él. ¿Y por qué no hace también con su propia costumbre y tradición que lo va cultivando, ¿sí? En el proceso de su vida o en el trayecto de su vida. Entonces, cada uno, cada persona es dueño, ¿sí? De todo lo que va seleccionando y va eligiendo, ¿sí? Muy bien, entonces voy a presentar unas diapositivas para dar inicio a lo que es en sí o para detallar lo que es la clase. La historia, jóvenes, es muy amplia, ¿sí? Es muy amplia la historia, que no se deja, no se termina de estudiarla y siempre va a seguir, va a continuar. Mientras el hombre exista, siempre va a haber historia, y siempre va a haber historia. El día de hoy vamos a ver todos la introducción a la historia, los procesos, ¿no? Cómo se ha dado, cómo se ha originado. La historia. La historia es considerada una disciplina dentro de las ciencias sociales que estudia el pasado de la humanidad. Antes, jóvenes, la historia solo ha sido vista como una disciplina que se va a encargar solamente de los hechos del pasado. Nada más. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de entender y comprender, pues, por qué se ha dado ese hecho. Al mismo tiempo de haberlo estudiado para dar a conocer sus verdaderas causas y el origen, también lo va sistematizando, lo va ordenando entre los hechos más importantes y trascendentales. ¿Qué implican ellos? Que han sido los hechos que han cambiado el rumbo de la historia, que de alguna u otra manera, ¿no? Ese hecho hizo, ¿no? De repente que se origine un nuevo orden mundial. Entonces está cambiando ese hecho, ¿no? Entonces ese es su propósito y tratar de comprender, bueno, esto ha ocurrido o este suceso se ha dado para cambiar en esto, ¿no? Y tratar de comprenderlo. Además, se encarga de averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado, ¿sí? Así era vista, jóvenes, la historia, ¿sí? Así era vista, solamente con los estudios de los hechos y el pasado. Y pues, y a partir de ello rescatar, ¿realmente valió la pena? ¿Ha sucedido? ¿Se ha corregido algo? Entonces, ¿no? A partir entonces, de ese momento,
íbamos cambiando lo que es el rumbo de la historia, ¿no? Lo iban analizando algunos críticos, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues, después de ese análisis, trataban de llegar a lo que es a una solución, ¿no? A una solución de ello. Sin embargo, años posteriores o años más adelante, la historia ya no era vista solamente como un estudio del pasado, no, otras definiciones a la historia. Y entonces, y de cierta manera iba cambiando, como por ejemplo, aparecen ciertas frases célebres, muy significativas para la historia, como es el caso, por ejemplo, del autor Gilbert, que es un escritor británico. Él, por ejemplo, define a la historia que es el hecho que no está acabado, o sea, que va a continuar. No está todo dicho, la historia no está todo dicho. No es que esto es así y ya, esto terminó, no. Inclusive jóvenes, las hipótesis sobre el origen del hombre, el hombre cuando llega a América o cuando descubre América, entonces todo eso todavía sigue en estudios. Si bien es cierto, ya se ha llegado a una hipótesis, es decir, a una, ¿no? A una decisión, a una solución sobre eso, entonces ya está planteada en muchos textos y así lo enseñamos y así damos a conocer, pero no está todo dicho, todavía hay ciertas hipótesis o ciertos aspectos o ciertas cosas que todavía han quedado en el aire, ¿sí? Ahora, Cicerón, por el contrario, que es un escritor, orador y político romano, él manifiesta y dice que la historia es testigo de los tiempos, porque solamente el hombre al pasar el tiempo ha ido viendo los hechos que han ido ocurriendo. Luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y testigo de la antigüedad, ¿sí? En cambio, Eduardo Galeano, que es un uruguayo, ya es, como dice, ya es moderno este autor, él manifiesta que la historia es como un profeta, con la mirada vuelta hacia atrás por lo que ve y contra lo que ve, anuncia lo que será. Sí, en otras palabras, yo tengo que conocer el pasado para tratar de remediar, ¿sí? O corregir ciertos errores en mi presente que se está dando, ¿no? Que se dio, para no volver a cometer ese mismo error y remediar, pues, o mejorar lo que es el futuro, ¿sí? Mejorar el futuro y no volver a cometer esos errores. Entonces, es aprender, jóvenes. Como dicen, de los errores aprendemos, ¿ya? De los errores aprendemos. Y siempre se ha dado de esa manera. Como dice, si ha pasado esto, es por algo, para tratar de remediar algo. Origen y desarrollo de la historia. La historia como tal no tiene un origen definido, ¿sí? No tiene un origen definido. Fue el griego Herodoto de Halicarnaso, en el año 484 a 425 a.C., fue el primer historiador y geógrafo propiamente dicho. Pero ¿por qué se le considera a Herodoto como el padre de la historia? Pues bien, Herodoto, jóvenes, o mejor dicho, él llega a la historia cuando ya empieza a preocuparse, pues, sobre el origen de los pueblos primitivos, ¿no? ¿Cómo, pues, se han originado, ¿no? ¿Dónde surgió su origen? Si bien es cierto, jóvenes, antiguamente se consideraba a la historia, a la literatura. La literatura era vista como una historia en sus poesías, en sus poemas. Pero sin embargo, en esa literatura, entre la poesía y los poemas, pues jugaba un papel importante o simplemente se combinaba lo que es lo real de lo irreal. Fantaseaban, ilusionaban a los lectores, ¿no? Con los personajes, pues, que eran del más allá, que eran semidioses, venían, que era un príncipe, ¿no? Era un héroe, entonces fantaseaban de esa manera, ¿no? Y era muy bonito, porque eran épicas, ¿no? Toda la literatura épica está remontada, está en función a ello, ¿sí? A combinar lo que es lo real de lo irreal. ¿Quiénes son esos? Los dioses, semidioses. Entonces, Herodoto, ¿no? Entonces dice, esta es literatura, acá estoy fantaseando, acá estoy jugando, pero ¿cuál es el origen de esta comunidad? ¿Cuál es el origen de este grupo primitivo? Entonces, ahí es donde Herodoto, pues, jóvenes, empieza a narrar el mismo tiempo, va interpretando y llega a una necesidad, pues, de recordarse cuál ha sido el origen de los pueblos, pero sin fantasear,
sin fantasear, sin comentar lo real de lo irreal. ¿Sí? Entonces, él va seleccionando, selecciona lo que es la poesía, selecciona lo que es el poema, no, esto es historia, esto sí lo quiero averiguar tal y cómo los hechos. Así como, por ejemplo, así como, por ejemplo, Disney nos muestra, ¿no? Los cuentos, las historias de las princesas, la Cenicienta, Blancanieves, la Bella y la Bestia. Entonces, ellos cambian la versión de esos hechos, ¿no? Cambian la verdadera versión, ellos lo cambian y lo hacen y vivieron felices para siempre, ¿no? Y eso pues será realidad, no es una realidad. ¿Existirá eso en nuestro medio? No existe. ¿Por qué no existe? Porque depende de cada una de las personas, a las decisiones a las que la persona va a llegar, jóvenes. La historia tiene que ver mucho con las decisiones que toma cada una de las personas. Por ejemplo, lo que está sucediendo, ¿no? En nuestro contexto real en nuestro país. Todo lo que se está dando, las ventajas, las desventajas, los aciertos, desaciertos, va a depender mucho del Congreso y, ¿por qué no decías del presidente? Depende de las decisiones que ellos tomen para el rumbo de nuestro país. ¿Ven? Entonces, jóvenes, la historia es eso, jóvenes. La historia va a depender mucho de las decisiones a las que llegamos. Pero en la antigüedad jugaba un papel muy importante la memoria. La memoria era vista como un instrumento dedicado a conservar los conocimientos necesarios para sobrevivir. ¿Sí? Entonces la memoria era un instrumento. ¿Por qué? Porque tú tenías que memorizar los hechos, los años, los lugares, ¿no? El tiempo, la hora, dónde se ha dado, pues, ese hecho, ese acontecimiento. Y la historia propiamente dicha, ¿sí? O la historia, por ejemplo, escrita, surge ya cuando se fundan los primeros reinos o las primeras civilizaciones en Mesopotamia, Egipto, ¿no? Que es lo que es en Mesoamérica, ¿ya? Pues esto fue estudiado por el doctor Enrique Florescano Mayer, mexicano, en 1937. ¿Sí? Entonces, jóvenes, la historia se ha dividido en dos periodos, lo que es la prehistoria y la historia. La prehistoria es antes de la escritura, todos los hechos que sucedieron antes de la escritura. Ahora, ¿cómo sabemos? Lo sabemos por las evidencias que ellos han dejado. ¿Cuáles son sus evidencias? ¿No? Los que dejaron los dibujos en las cuevas, algunas inscripciones pues que de alguna manera han traducido. Y la historia propiamente dicha es cuando se da la invención de la escritura. ¿Y dónde se origina eso? En las primeras civilizaciones. Hablamos de Egipto, Mesopotamia, los fenicios, los hebreos, que de alguna u otra manera han dado ciertos aportes a la humanidad. Ahora, ¿quién es el padre o a quién se le considera como padre de la historia? Se le considera a Herodoto como padre de la historia por hacer esa selección, poesía, poemas, ¿sí? Entonces él iba seleccionando hasta llegar, pues, como dice, al rumbo o a investigar el origen de las cosas en nuestra historia. Por eso se le considera a Herodoto como el padre de la historia, porque él ha sido el primero en seleccionar un suceso, un hecho, es decir, sacar lo que este es falso, esto es real, por lo tanto, esto necesita otro rumbo, ¿sí? Otro proceso, otra metodología para investigarlo. Ahora, ¿cuál es la función de la historia? ¿Qué función tiene nuestro medio? ¿No? Además, jóvenes, antes de pasar a la función, Herodoto, al realizar esa selección, ¿sí? Hace un gran aporte a la narración histórica, pues la independencia de la poesía épica y de la explicación mítica. Ahora, las explicaciones míticas se han creado, se han originado, jóvenes, para explicar el origen de algo, ¿sí? Explicar el origen sobre algún hecho o acontecimiento, que muchas veces quedaba solamente en una hipótesis, porque en una hipótesis pues es cierto como también no es cierto. Por ejemplo, hoy en día en nuestra localidad tenemos muchas leyendas, porque son mitos o leyendas, ¿no? Del Chuyachaki, la Runamula, del Cerro Escalera. Entonces, esos, por ejemplo, son leyendas, nos consta de que fueron ciertos, no nos consta, pero se habrá originado, algo tendrá de cierto, ¿no? Entonces, ¿para qué se ha dado desde aquí? Para explicar los ciertos orígenes de que se ha dado de esa manera, ¿no? Pero sin embargo, para Herodoto eran cosas falsas, porque como eran cosas falsas, solamente eran para explicar el origen a las personas o simplemente para advertirles sobre algo, ¿no? Entonces, por eso Herodoto lo considera como un falso relato, o sea que para él, como no lo ha evidenciado,
o sea, no se ha experimentado, entonces no es, por jóvenes, toda ciencia, o se le denomina ciencia, porque tiene un objeto de estudio, porque tiene un campo de investigación y un campo experimental, ¿no? Los tienen por eso, y una metodología, por eso se le considera ciencia, porque tú tienes que experimentar para dar a conocer, pues sí, esto es cierto, ya ves, lo he experimentado de esta manera. Ahora, ¿cuál es su función? Conocer nuestro pasado nos sirve para entender mejor nuestro presente y solo si entendemos bien lo que ocurre ahora, podremos diseñar mejor nuestro futuro. Lo que les decía, jóvenes, hace un momento, yo no puedo hablar del presente, ¿sí?, sin antes haber conocido el pasado. Yo tengo que conocer el pasado para rescatar lo valioso y tratar en mi presente de rectificar ciertos errores que en el pasado pues fueron fatales para mí como persona o para algún hecho, para algún país, ¿no? Entonces, conozco el pasado, mejoro o remedio mi presente, ¿sí? Y mejoro pues el rumbo o el futuro, ya sea de mi persona o de algún hecho o de mi país, ¿no? Las decisiones que tomen el Congreso y el presidente van a enrumbar lo que es la historia de nuestro país. Y quién sabe, de repente vamos a entrar a un nuevo orden mundial, pero depende mucho de las decisiones. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? El objeto de estudio de la historia es el hombre. El hombre. El hombre es el centro. El hombre es aquel a quien le van a estudiar. Y no solamente al hombre, sino su interacción con su medio sociocultural. Porque el hombre, jóvenes, es uno de, como dicen, es una especie o es un animal, van a entender así, que siempre está en constante interacción. Es un animal que razona, que piensa, que siente. Y por lo tanto, entonces, lo voy a estudiar a él con su medio socio-cultural, su interacción con la naturaleza, con la sociedad, ¿sí? Pues con toda esa interacción. ¿Cuál es la importancia de la historia? Permite una mejor comprensión del presente, ¿ya? Permite una mejor comprensión del presente de la sociedad. Desarrolla un profundo sentido crítico. Aproxima al estudiante a la metodología de la investigación científica. Contribuye al desarrollo de las facultades cognitivas. Desarrolla en el alumno un sentido de identidad nacional y cultural. Permite el estudio de otras culturas y realidades socioculturales. Enriquece las facultades de análisis, síntesis e inferencia. ¿Sí? La historia trata de eso, jóvenes. A la historia hay que analizarla. A la historia tú le tienes que sintetizar. Tienes que, de alguna manera, inferirla, lanzar las críticas y al mismo tiempo pues, darle una solución, darle una metodología, darle un camino. La historia es así, jóvenes. Y para comprender a la historia, tenemos que leer, ¿no? Tenemos que investigar. No podemos quedarnos con lo que dicen, sino que tú, a partir de lo que dicen, comenzar una nueva investigación, analizarla, sintetizarla e imprimirla, ¿sí? ¿Para qué sirve la historia? Permite que conozcamos el pasado para entender el presente y proyectarnos al futuro, con lecciones aprendidas y retos para lograr. Así como ustedes de repente en algún momento de su vida hayan tenido algún proceso o algún escenario en el pasado donde no ha sido nada agradable, un tropezón, como dicen, ¿no? Pero que a partir de ese tropezón tú has aprendido algo y has remediado, entonces, bueno, ya no lo haré. Entonces, te has remediado y te va a servir para que te proyectes en el futuro, ¿sí? Entonces, eso es, jóvenes, para eso nos sirve la historia, para eso nos sirve conocer el pasado. Por ejemplo, tú como persona no puedes hablar solamente de tu presente, hablas de tu origen, hablas de un pasado, ¿no? Entonces, ahí está. La historia forma la capacidad de juzgar comparando diversas épocas y sociedades. Es decir, a la historia, jóvenes, lo han periodizado, lo han dividido con la finalidad, pues, de comprenderla, de entenderla y comprendiendo cada etapa, cada fase, pues, por qué se ha dado, ¿sí? Nos convierte en personas mejor informadas. Por supuesto, tú conoces tu pasado, a la vez ya sabes todo, pero cómo ha sido tu
historia. Y lo que ya se viene en el futuro sí todavía es como algo profético que no sabemos qué se va a dar, si es que se va a dar para bien o para mal, ¿sí? Desarrolla la conciencia política y el espíritu crítico, pero abierto, democrático y tolerante. Es decir, conocemos el pasado, lo analizamos, lo sintetizamos, y eso nos va a servir, jóvenes, a una forma crítica, pero para aplicarla ya en el presente, ¿no? Cuando dicen los analistas críticos, que cada hecho, cada suceso que van a dar, lo van a analizar de una manera crítica, ¿sí? Enrumbándola, ¿sí? Hacia el futuro, ¿sí? Muy bien. Permite una aproximación a las diversidades culturales y potencia el respeto por las otras culturas y sociedades. Jóvenes, como les dijo, la historia no está todo dicho, ¿sí? Hasta la actualidad encontramos culturas primitivas, culturas que solamente viven hasta ahora de la naturaleza y que nosotros, porque estamos en otro contexto, en nuestra realidad, lo podemos definir a ellos como un atraso, pero sin embargo forma parte de su costumbre, de su cultura. Y acá pues tenemos, en el Perú al menos hay muchísimas culturas que todavía las encontramos de esa manera, como los ashánicas, los cocamas, los shipibos, los conibos, los aguarunas, ¿sí? Entonces, todavía existen jóvenes. Entonces, por eso dice que tú, como persona, tienes que respetar también esas sociedades. No es que hayan quedado en el atraso, no, sino que su vivencia, su costumbre es de esa manera, ¿sí? Pero nosotros ponemos a otro contexto, a otra realidad. Es un ejemplo para que den cuenta ustedes que la historia no es el mismo para todos. Si bien es cierto, los hechos se dan de forma paralela en todo el mundo, pero no todos jóvenes estamos en el mismo nivel. Es decir, que la historia no es netamente lineal, igual para todos. No, siempre hay algunos cambios de acuerdo al contexto, ¿no? Y desarrollo, pues, de ese país o de ese lugar. Características de la ciencia, de la historia, disculpen. Es considerada una ciencia porque posee un método, ¿ya? Tiene un objeto de estudio, tiene un campo experimental donde se va a realizar eso, que lo va a hacer, que por supuesto este experimento se va a hacer, pues, como dice, en el futuro, en el trayecto, no es del momento, no es de instantáneo como una ciencia matemática de repente, ¿no? O una ciencia, lo que tenga que ver en campo como el CT, no se va a dar así. Sí se va a dar razón con el campo experimental, pero en el futuro, a largo plazo. Es humanística porque estudia al hombre y su interacción con su medio sociocultural. Racional porque se basa en fundamentos o fuentes históricas. ¿Cuáles son estas fuentes históricas? Estas fuentes históricas, jóvenes, pues son la materia prima, ¿sí? La materia prima, quienes ellos van a cubrir o simplemente la historia se va a encargar de recopilar o recoger todas estas evidencias para dar ciertas explicaciones. ¿Es autorreveladora? Sí, porque explica quién es el hombre partiendo de sus datos. ¿Por qué no decir partiendo de sus orígenes? ¿Sí? Desde que existió el primer hombre. Selectiva, porque selecciona los hechos más importantes de la sociedad. ¿Y cuáles son esos hechos? Esos hechos pues son el rumbo o las acciones que van a cambiar el rumbo de una sociedad joven, como por ejemplo 2020, ¿quién se ha imaginado que se va a dar esta pandemia? ¿Quién se ha imaginado que ustedes sí o sí van a necesitar un teléfono, una laptop para que puedan estudiar, ¿no? Entonces nadie se esperaba esta situación y quién sabe que de repente es una estrategia para darnos un nuevo orden mundial, no se sabe, ¿sí? Eso le vamos a dar razón en el futuro cuando siguen viniendo todavía las otras evidencias o los otros evidencias que nosotros a ir rescatando, los vamos a ir viviendo, jóvenes. Entonces, ¿por qué es selectiva? Porque la historia no fue cualquier hecho, sino fue un hecho pues que verdaderamente ha cambiado el rumbo de ciertos acontecimientos, ¿sí? Es irreversible, porque la historia es lineal, no se repite, es decir, no avanzamos y retrocedemos, o no avanzamos, o no digo, a ver, quiero que vuelva a suceder esto, no, sino la historia continúa, es como decir, la vida continúa, después de un tropezón que te das, la vida continúa.
La vida sigue. No tienes por qué quedarte. No tienes por qué destruirte en algo que ya fue, ya sucedió. Pues ya fue, ya sucedió. Ahora hay que darle una nueva cavidad, un nuevo camino hacia el futuro. Entonces la historia de jóvenes es lineal, no se repite, ¿sí? No se repite, sigue dando, va cambiando todos los días. Todos y cada uno de los días son nuevas experiencias. Tiempo y espacio, uno de los aspectos muy importantes en la historia. Para yo poder hablar de historia o para poder hablar de un hecho, tengo que tener en cuenta el tiempo. A qué hora se ha dado, en qué día, es decir, en el día, en la noche, a qué hora, en cuántos minutos, segundos, etc. El espacio, dónde se ha dado, el lugar de los hechos, que es muy importante también conocer. Yo no puedo hablar de historia, yo no puedo hablar de un hecho, sino haber tenido en cuenta el espacio. Todos y cada lugar que existe, jóvenes, ese pequeño espacio ya está ocupado por algo. Ustedes están ocupando un espacio en estos momentos y cada paso que dan están ocupando un espacio. Y entonces, eso para la historia es muy importante, dar a conocer el espacio geográfico, dónde ha ocurrido ese hecho, en qué lugar, ¿sí? Entonces, de lo que es el tiempo. Prospectiva, porque estudia las causas que aceleran la evolución del mundo. ¿Por qué se ha dado? ¿Cuál ha sido su causa? Para bien, entonces es un estudio, ¿sí? La ubicación de la historia dentro del campo de las ciencias. Tenemos las generales y las particulares. En las generales estudiamos las leyes más generales de cualquier movimiento dialéctica y del pensamiento lógico. ¿Qué implica? Las generales son todo lo que tiene que ver con normas, con principios que ya están establecidas, ya están escritas, ¿sí? Pero con un orden o con un pensamiento lógico. ¿Quién lo da eso? El hombre, a través de sus análisis, de sus síntesis. Particulares, tratan de la naturaleza o de la sociedad y su interacción entre ambos. Es decir, vamos a tratar o simplemente vamos a hacer el estudio de la interacción de la naturaleza o la sociedad. Porque van a decir el hombre con su medio sociocultural. Ahora, jóvenes, si antes la historia era vista solamente como el estudio del pasado y solamente quedaba en el pasado, así como en el colegio, ¿no? En el tiempo de sus papás, la educación era muy memorística. Ahí los profesores iban a transmitir, o el alumno era pasivo porque solamente recibía los conocimientos del maestro. Y el alumno tenía que memorizar todo, hechos, acontecimientos, canciones, poesías, poemas, canciones. Entonces, el alumno tenía que memorizar todo eso y en el examen tenía que preguntar las cosas precisas y ir, ¿no? Bien. Hoy en día, nuestra historia ya no es considerada al 100% memorístico. Si bien es cierto, tú tienes que conocer o tienes que tener en tu memoria pues ciertos hechos que a partir de ellos puedes crear un análisis, no un argumento. Pues hoy en día la historia ya no solamente enfoca eso, sino enfoca la vida cotidiana. ¿De quién? De las personas. Las maneras de vivir, de la cultura, ¿sí? ¿Y quién hace la cultura? La cultura lo hace el hombre. ¿Cómo lo hace? Todo lo que ustedes realizan, eso es cultura joven. Sus costumbres en casa, sus tradiciones, su forma de comer, su forma de preparar, sus sentimientos, su vivencia, sus ideas, eso es una cultura y todas las personas del mundo tienen su propio estilo de vida. Y eso se convierte en su vida cotidiana. Y la historia hoy en día pues enfoca eso, ¿sí? Enfoca eso. Ya no solamente el estudio del pasado, sino la vida cotidiana, ¿sí? La vida cotidiana. Y también pues, y más aún todavía se hace el estudio, se hace un seguimiento a las personas que de alguna u otra manera cambiaron los hechos, como por ejemplo los científicos con sus investigaciones cambian el rumbo, ¿ya? Cambian el rumbo de algunos hechos. Por ejemplo, hoy en día estamos en la espera de la vacuna del famoso COVID, pero ¿será necesario ya, jóvenes? ¿No? Entonces también vamos analizando eso, ¿será necesario aún? O ya no será un gasto inútil, ¿ven? Entonces, lo estamos analizando de esta manera, un tanto crítica para tratar de derrumbarlo, ¿no? Entonces, la nueva historia, entonces, refleja o simplemente, jóvenes, enfoca la vida cotidiana de las personas.
La tendencia de esta nueva corriente es humanizar a la historia, es decir, que nosotros como seres humanos, a partir de lo estudiado, a partir de lo que hemos registrado, a partir de lo que recibimos, pues no solamente quedarnos ahí jóvenes, sino seguir nuestra investigación en el taller. Ciencias auxiliares de la historia. ¿Pero qué son las ciencias auxiliares? Las ciencias auxiliares de la historia es el soporte de la ciencia para que ésta cumpla con sus metas y objetivos. Es decir, las ciencias auxiliares van a ser las ciencias quienes van a aportar, quienes van a ayudar a que la historia responda a ciertos hechos o ciertos acontecimientos, porque por sí sola la historia no lo puede hacer. ¿Y quiénes son estas ciencias auxiliares? Hay muchas, ¿ya? Las que están acá solamente son algunas, pero hay muchas más. Una de ellas es la cronología, que va con el tiempo. El tiempo es el mejor aliado de la historia para que pueda responder en cuanto a antigüedades, por ejemplo, si queremos dar a conocer, ¿no? Y a los nuevos hechos, pues, que se van a producir, ¿no? Entonces, la cronología es una de esas ciencias que va a aportar a la historia. La antropología, que es el estudio, pues, del hombre a los restos arqueológicos que se han dado en el pasado. Por ejemplo, aquí en el Perú encontramos muchos de esos restos arqueológicos, como la fortaleza de Sacsayhuamán, la ciudadela de Machu Picchu, Chan Chan, las huacas del Sol y la Luna, y etcétera, ¿no? Entonces los antropólogos se encargan de estudiar su existencia, hace cuántos años ha existido, por qué, ¿no? Y todas estas ciencias que tienen bien estigmatizado cuál es su campo de estudio, y esto les sirve a la historia para ir recopilando lo que ellos han estudiado y armar, pues, ¿no? La historia se encarga de armar todos esos hechos, de ir seleccionando, sistematizando, organizar y presentarlo ya, como dicen ya, presentarlo ya sea en un texto o en un libro, ¿no? La epigrafía, la paleontolografía, la heráldica, la numismática, jóvenes, miren bien, para nosotros, que encontremos una moneda tirada, no tiene mucha validez para nosotros, ¿no? Bueno, es una moneda vieja, ya no, lo dejamos ahí. Una medalla, ¿no? Ah, está viejo, ya lo dejamos ahí. Eso no tiene mucha importancia. En cambio, para la numismática, ¿sí? Sí es muy importante. ¿Sí? Porque la numismática se encarga de estudiar esa moneda, su antigüedad, su sello, el personaje que aparece ahí, a qué sociedad pertenece. Entonces, de eso se encarga la numismática. La diplomática, el folclore, la economía, la arqueología, y que todos ellos pues son ciencias auxiliares que de alguna u otra manera jóvenes van a aportar a la historia para que ella ya haga un trabajo, pues un consolidado de todo eso y nos los presenta. Pero para que las ciencias auxiliares puedan aportar a la historia, también existen fuentes. Y las fuentes son la materia prima de la historia, aquellos que van a ir recopilando todas esas evidencias. Una tenemos por el tipo de fuente y por su naturaleza. En tipo de fuente tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias son fuentes de primera mano, del lugar de los hechos donde se ha originado. Ejemplo, si yo voy a estudiar un fósil, si yo voy a estudiar una momia, si yo voy a estudiar un resto arqueológico, si yo voy a estudiar un jarrón. Entonces, yo no lo voy a estudiar a partir de una foto, a partir de un escrito, a partir de un cuadro, no. Yo necesito estar en la interrelación con el lugar de los hechos. Yo voy a ver un fósil, tengo que estar al lado del fósil, tengo que estar donde ha ocurrido eso, tengo que palparlo, tengo que tocarlo, tengo que mirar. ¿Para qué? Para poder hacer ciertos estudios y análisis, porque solamente así yo voy a poder verificar, pues, cuántos tiempo tiene, ¿sí? Cuánto, ¿sí? Cuánto ha pasado, cuánto ha transcurrido, por qué se ha dado eso. Igual de las momias, tiene que estar ahí en constante interacción, mirarlas, tocarlas, palparlas. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer un estudio profundo, ¿sí? Ahora, la interpretación que tú le das a raíz de ese estudio, a esa evidencia, a ese hecho, se convierten en fuentes secundarias, porque tú ya estás interpretando, estás escribiendo, a ver, este fósil no tiene orificios, tiene tanto de antigüedad, probablemente hay accidentes. O sea, esa interpretación que tú estás narrando, jóvenes,
Ya se convierte en fuentes secundarias, porque tú ya le estás interpretando, ¿para qué? Para que le presentes pues a otros grupos sociales, ¿sí? Pero la secundaria es una fuente de segunda mano porque es la interpretación de la primera. Entonces ahí podemos coincidir que los textos son fuentes secundarias porque los textos son las interpretaciones de los estudios que suelen realizar pues las personas, ¿sí? Es decir, las fuentes de primera mano que son las primarias. Por su naturaleza tenemos las escritas, que son los documentos, que son libros, tanto públicos como privados, ¿no? Los mitos, las leyendas, la literatura. ¿Por qué? Porque son las interpretaciones de los verdaderos autores, ¿no? De su investigación, ¿sí? Entonces, por eso son escritas. Las materiales o iconográficas se refieren a los edificios, aquí están las construcciones, los restos arqueológicos, como por ejemplo encontramos, ¿no? Lo que es Machu Picchu, la fortaleza de Sacsayhuamán, la ciudadela de Chan Chan, las huacas del sol de la luna, etcétera, ¿no? Los utensilios que hayan encontrado dentro de esas ciudadelas, por ejemplo, jóvenes, hay algo sorprendente hasta ahora que sigue causando, ¿no? Muchas como dice, mucha admiración, es lo que encontramos, por ejemplo, en el Señor de Zipán. Al Señor de Zipán, por ejemplo, han encontrado, ¿no? Dentro de su tumba, pues, con bastante oro, ¿no? Sus orejones, su ropa, sus sandalias, lo que cuenta, pues, que ha sido de oro, ¿no? Inclusive a él lo han encontrado hasta con sus criados, con las personas que les servían en vida, que les tenían que matar porque tenían la creencia pues de que los van a necesitar en el otro mundo, ¿no? Hasta un perro dice que se ha encontrado ahí. Entonces, jóvenes, son cosas maravillosas que han encontrado, que son vídeos que de alguna manera pues han interactuado en vida con esas personas, ¿ya? Con esas personas. También tenemos las fuentes orales que se transmiten a través de la palabra, ¿sí? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? Estamos haciendo en vivo, estamos escuchando, estamos intercambiando parte de esa información, ¿no? Bien, se puede dar de forma directa como lo estamos haciendo en estos momentos, como también pueden ser grabados o pueden ser también, ¿no? Los grabados o testimonios que se hayan dado. Por ejemplo, la grabación que estamos realizando de esta clase va a servir para que puedan transmitir a otros jóvenes que de repente no han podido ingresar por ciertos motivos, ¿no? Y ahora viene la parte o la etapa, ¿no? Como dicen, de la historia, que es la más importante, la periodización de la historia, la división de la historia. Pero ¿por qué lo han dividido? ¿Por qué lo han periodizado? Para llegar a un mejor entendimiento y a una mejor comprensión, dar a conocer. Este periodo se ha dado de tal año a tal año por esto, por conocer sus características y de esta manera nosotros también podamos entender el rumbo que ha tomado la historia, ¿sí? El rumbo que ha tomado la historia. Y lo han dividido de la siguiente manera, por sus grupos humanos. Muy bien, por sus grupos humanos estudia el pasado humano haciendo una síntesis de lo ocurrido en el mundo. ¿Por qué no decir desde el origen del hombre, desde que apareció el hombre? Es decir, la división jóvenes de la historia tiene como base, o lo tomamos como base, la existencia o el origen del hombre. A ello lo tomamos como base, porque a partir de la aparición del hombre empieza a darse, empieza a vivirse la historia, porque es el hombre quien va pasando de una época a otra época según su desarrollo, según su evolución, según su capacidad craneana. Y eso iba marcando, iba marcando, iba marcando, y eso pues la historia lo va a dividir. Pero ¿cómo sabemos eso? Lo sabemos a través de las evidencias que hayan encontrado. La primera evidencia, una arma totalmente rústica de piedra y palo, hueso, así como lo he encontrado, sin diseñarlo, sin retocarlo, sin nada. Algunos dibujos que lo han dejado en las cuevas, o que intentaron dejar, ¿no? Entonces, pues tomamos como base el origen del hombre, ¿ya? La periodificación o la división de la historia tomamos como base a ello,
¿sí? Porque a partir de eso, pues empiezan a seleccionarse y a cambiar lo que es la historia. Por temas y actividades, cuando ya está organizada la sociedad, cuando una sociedad ya está organizada, ya lo va dividido por temas y actividades. Entonces tenemos la historia de la economía, que permite comprender cómo los grupos humanos lograron afrontar sus problemas de producción, distribución y consumo de su sobrevivencia. ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Cómo fue su economía? ¿Qué se basaron? ¿No? ¿O a qué se dedicaban? Entonces, esta es la historia para ver la sobrevivencia o la distribución, ¿no? En cuanto a su producción, ¿no? De qué se alimentaba y cómo ha subido esta actualidad. La historia de la política analiza las formas en que se ha ejercido el poder de las diferentes sociedades. Es decir, aquí va el tipo de organización, el sistema, cómo se ha organizado. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos tres poderes que nos gobiernan: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Son autónomos. Cada uno de ellos puede tomar decisiones por su lado, ¿no? Que sean pues para el mejoramiento, para el bien de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces la historia de la política se refiere a esos jóvenes, al poder que existe, pero depende mucho de cada sistema cómo está organizado. La historia del derecho estudia las constituciones, las leyes que se han establecido en los pueblos desde la antigüedad y cómo han sido adoptadas por otros con el fin de conservar el orden social. La historia del derecho tiene que ver mucho con las leyes, las normas que ya la han establecido a nivel de sociedades, a nivel de sus organizaciones, ¿no? Así como, ¿y dónde lo han transcrito? Lo han transcrito en un libro. En el caso de nosotros, nuestra constitución política, ahí tenemos todas nuestras leyes, nuestras normas, que si alguien infringe o viola, tú te vales con tu constitución y dices, bueno, acá se ha dado una violación. ¿Por qué? Porque piden eso. Pues para eso sirven, jóvenes, las normas, las leyes, para que las podamos respetar y hacer respetar. No las hacemos respetar porque no las conocemos. Por eso es importante conocer nuestras normas, nuestros deberes, nuestros derechos, ¿ya? Ahora, la historia, jóvenes, lo han dividido lo que es en la prehistoria y la historia. La prehistoria, que es antes de la escritura, ¿sí? Antes de llegar, como dicen, a la lectura, no apareció. Comenzó hace 4.000 millones de años. Aparecen los humanos 3 etapas, ¿sí? Es decir, la prehistoria se divide en 3 etapas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, ¿sí? Y es más, a la prehistoria lo dividen en 2 grandes superiores, que es la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de la piedra está el paleolítico y el neolítico, y la edad de los metales, que ya es diferente, ¿sí? Así está dividida lo que es la prehistoria de la edad de piedra, y ahí dentro de ella están el paleolítico y el neolítico y la edad de los metales. La edad de piedra olítica es el más antiguo. Utiliza herramientas a base de piedra, hueso y palos. Fue cazador, pescador y recolector, por lo que lleva una vida nómada. ¿Qué implica la vida nómada? Que pues vivían viajando de un lugar a otro, ¿no? Y estaban en constante movimiento. ¿Pero por qué estaban así? Porque como recién estaba comenzando, aquí el hombre no era erguido, no era un hombre moderno, no, era como un animal. Andaba en 4 patas, pero que solamente se cuidaba de animales salvajes, y para eso necesitaba un arma, tener un hueso, un palo, una piedra para poder defenderse de ellos, ¿sí? Y no tenía, y su cráneo, es decir, su capacidad craneana todavía no razonaba mucho. Es por eso que en el lugar donde ellos llegaban, miraban si es que había frutos, raíces, agua, y se quedaban ahí hasta el tiempo que acaben los frutos, ¿sí? Especialmente los frutos y las raíces. Se acababa eso, tenían que buscar otro lugar donde también haya los frutos, raíces, para poder comer y sobrevivir. Entonces, por eso eran nómadas, porque pasaban todo el tiempo viviendo de un lugar a otro en busca, pues, de frutos, raíces, la caza, la pesca, que sea muy útil para poder vivir, ¿sí? Comenzaron a utilizar el juego, ahí se descubrió el juego. En este periodo tenían creencias religiosas, sí, porque tenían, todo grupo humano jóvenes tenía cierta creencia religiosa. ¿Por qué?
porque para ellos creían en un trueno, en una lluvia, era alguien que lo estaba haciendo, y por eso creían en el más allá y se convertía pues en creencias religiosas de carácter mágico y realizaban ceremonias funerarias, ¿sí? Pero no era una ceremonia así toda elegante, simplemente ahí estaba su muerto, se hacían echar, le hacían cantar, ¿por qué? Porque ellos pensaban que ellos cobraban vida en el más allá y que los necesitan, ¿sí? Luego pasamos al Paleolítico Inferior. En el Paleolítico Inferior ya aparecen unas nuevas especies ya de animales que son los homínidos, ¿sí? Eran los homínidos, entonces hace 2.500.000 años antes de Cristo y se extiende hasta los años 100.000 antes de Cristo. Comprende desde la aparición de los primeros instrumentos, es la etapa más larga de la evolución. Jóvenes, los estudios que se han realizado sobre la aparición del hombre, ¿ya? Ellos, por ejemplo, nos explican que el primer hombre apareció en África, y por eso a África se le conoce como la cuna del hombre, porque hasta ahora siguen encontrando restos arqueológicos, pero que lamentablemente su Estado no los invierte en investigación, es por eso que no siguen investigando. Pero el primer hombre nos afirma que apareció en África, y de ahí ya el hombre empieza ya pues, como dice, a expandirse por todo el mundo en busca de alimento. Todos los logros que el hombre ha alcanzado, jóvenes, en estos periodos, ha sido de forma experimental, por necesidad, ¿sí? Todo lo que ha descubierto ha sido por necesidades y por accidente, ¿no? Lo ha descubierto de esa manera. Por ejemplo, al descubrir el fuego, muchos se han quemado el dedo, el brazo, ¿no? Decir, no, esto quema, es peligroso. Y ahí también descubrieron lo que es la carne cocida, cuando empezaron a oler, pues un olor agradable. Entonces, ha sido, joven, todo ha sido por, como dice, por necesidad, ¿no? Por experimentos, ha ido descubriendo muchas cosas y que lo ha ido pues adoptando y jalando a su vida para ir mejorando su futuro. Por eso la historia dice que debemos conocer el pasado para remediar tu presente, ¿no? Y mejorar pues el futuro, ¿ya? En el Paleolítico Inferior aparece el Homo sapiens arcaico, ¿sí? Todavía un tanto rústico, todavía no es erguido, todavía no es un hombre moderno. En el Paleolítico Medio, que se da a partir de los años 100.000 años antes de Cristo y se extiende hasta los años 35.000 años antes de Cristo, se desarrollan las primeras tradiciones culturales. Mira, ve aquí el hombre, ¿cuál es la diferencia? En el Paleolítico Inferior, si bien es cierto, tenían algunas creencias religiosas, pero la capacidad craneana y el razonamiento no era todavía mucho en lo que es en el inferior, pero en el medio ya, en el medio el hombre ya tiene otra forma de análisis, otra forma de raciocinio, ¿sí? Tanto así entonces que ya se empiezan las primeras tradiciones culturales sincrónicas que va avanzando de forma lineal. Se dan los primeros instrumentos estandarizados por técnicas especiales, es decir, que acá un poquito el hombre a sus herramientas como que ya les va, como dice, les va dando cierta forma, le va tallando a la piedra, ya lo va, como dice, lo va maleando. ¿Para qué? Para que tenga ya una forma de cuchillo, tenga un poco más de filo. ¿Y para qué necesitaban estos? Para cortar la carne y para protegerse de animales salvajes. Y aquí aparece, se extiende toda Europa, y aquí aparece el Homo sapiens neandertal, o el famoso hombre neandertal aparece en el Paleolítico Medio. Este hombre neandertal es lo que ya da otro tipo de funcionalidad, da otras formas, otras creencias religiosas, ¿sí? Y da también otra forma, jóvenes, otros rituales para la celebración de los funerales. Ella lo hace más extensivo, ¿no? Lo hace ya, como lo va perfeccionando. Y bueno, tenemos el Paleolítico Superior. En el Paleolítico Superior, que es de los años 35.000 antes de Cristo a 10.000 años antes de Cristo, acá sí ya es, como dice, la última evolución del hombre. Acá ya nos quedamos como lo que somos ahora, el hombre moderno, anatómicamente moderno. El físico común, pero aquí el hombre ya es erguido. ¿Y por qué el hombre empieza, o por qué acá llega el hombre erguido? Porque hay una necesidad, jóvenes, de coger los frutos de los árboles. Y para coger eso, el hombre tiene que pararse de dos patas. Y se acostumbró a eso. Se acostumbró a caminar, entonces ya se erguió. Su capacidad craneana era mayor, el raciocinio era mayor.
¿Por qué? Porque ya aquí ya iba perfeccionando hasta sus herramientas, ¿sí? Las creencias religiosas eran diferentes, tenían ya otros tipos de manifestaciones artísticas, tanto así, por ejemplo, que empezaron a hacer sus propios adornos personales para colocarlos en sus atuendos. Los instrumentos líticos ya eran diferentes, ya la piedra ya lo empezaban a pulir, a tallar, a darle otra forma, ¿no? Entonces, en esta fase el hombre coloniza lo que es Oceanía y América, es decir, que ya empieza el hombre a desplazarse ya de un lugar a otro, ¿sí? Hasta llegar a América. Por ejemplo, la llegada a América también fue accidental. ¿Por qué se le considera que fue una llegada accidental? Se le considera que fue una llegada accidental porque el hombre pues corrió detrás de los animales cazando hasta que llegó, como dicen, al estrecho de Bering, que como todavía en esa época había jóvenes, todavía en el proceso de descongelamiento, porque todavía había congelación en ciertos lugares. Entonces, cuando el hombre llegó al estrecho de Bering, este estrechito estaba cubierto de hielo. Entonces, el hombre, persiguiendo a los animales de caza, pasó con mucha facilidad. Y al querer regresar, ya le encontró agua, ya no pasó. Entonces, su opción era quedarse en América. ¿Ve? Pues todo ha sido, jóvenes, experimental, ¿no? Todo ha sido por necesidad. Todo lo que ha descubierto el hombre fue por necesidad. Ahora, en esta etapa, ¿ya? Pues viajando en busca de frutos, raíces, animales, la casa. El hombre ya se cansó de esa vida, se cansó de andar viajando, de aguantar el frío, el sol, ¿no? Entonces, ya se cansó de todo eso. Como ya se cansó de eso, entonces el hombre vio la necesidad ya de buscar o de construir un lugar, una pequeña choza para cubrirse o para protegerse del sol, de la lluvia, del frío. Y lo hizo, ¿no? Hizo su primera cosa, su primera chocita. Luego se vio la necesidad de domesticar plantas. No iban cogiendo semillitas y lo ponían pues en la tierra, ¿no? Y por accidente pues esa semillita germinó y creció, ¿no? Creció y empezó a dar sus frutos. Descubrieron ahí lo que es la agricultura. Ahora, en cuanto a los animales de caza, iban a pescar, pero traían a veces demasiado, hacían un corral y ahí lo tenían. Entonces, ahí estos animales también empezaron a reproducirse. También ellos descubrieron que la ganadería. Y por ende, entonces, jóvenes, descubriendo la ganadería, la agricultura y la construcción de sus primeras chozas, se convirtieron en sedentarios. Es decir, que ya tenían un lugar fijo establecido donde vivir, que ya no había la necesidad de viajar de un lugar a otro, no, en busca de alimentos, ya no, porque ellos ya domesticaron lo que es las plantas y los animales. Acá la herramienta ya se perfeccionó, por eso neolítico significa nueva piedra pulida. Lo pulieron, lo tallaron, lo ponían más fino para poder cortar la carne con mayor facilidad y defenderse de los animales salvajes. Y por ende también se dio la distribución del trabajo, las mujeres en la casa atendiendo a los hijos, preparando la comida, y los varones pues al campo, a la casa, la pesca, desde lo que es el tejido y la cerámica, ¿no? Y termina pues todo este proceso del neolítico, termina pues con el desarrollo, con la invención de la escritura en Mesopotamia, que es de la edad de los metales. Mejora su alimentación, surgen las primeras tribus, las primeras organizaciones un poquito mayores, y se crean pues los monumentos megalíticos, ¿sí? Todo esto se da, joven, lo que es en la edad del neolítico. Jóvenes, este proceso de paleolítico, neolítico, en la edad de los metales, no es que se hayan dado en todo el mundo en el mismo día, la misma fecha, el mismo lugar, no, ¿ya? La historia es paralela. Aquí sucede esto y en otro lugar está dándose otra cosa, ¿sí? Entonces no se han dado este proceso o estas etapas, no se han dado el mismo día, el mismo lugar, la misma fecha en todo el mundo, no. De jóvenes no se han dado en todo el mundo al mismo tiempo, ¿ya? Se iban desarrollando según su organización, se iban desarrollando, ¿ya? Según cómo estaban organizadas las sociedades, iban dándose estas, como dicen,
estas evoluciones, ¿ya? Por ejemplo, la edad de los metales, que sí es la última etapa, última fase de la prehistoria, pero que todavía ha continuado a la edad antigua, porque es ahí donde surgen las primeras civilizaciones, ¿sí? Es el último periodo de la prehistoria, a su vez el periodo se divide en 3 etapas que reciben el nombre de edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro, ¿sí? La edad de cobre es el primer metal trabajado, ¿sí? Y por ende todavía se dice que la edad de cobre, jóvenes, en esta edad de cobre todavía pasa lo que es la edad antigua, ¿sí? La edad de bronce, que es el segundo metal trabajado, pero que se adquiere con la aleación del cobre y el estaño. La edad de hierro, que es el tercer metal trabajado, el más duro, el más trabajadito, ¿sí? Jóvenes, con esta invención de estos materiales, ¿sí? O de estas herramientas, el hombre empieza a tener lo que es sus relaciones sociales de producción. ¿Por qué? Porque la herramienta o todas estas, como dicen, estas evoluciones o estas cosas que ellos se van creando, estableciéndose de esta manera, las relaciones de producción con otros grupos, o sea, el intercambio, los trueques que se suele decir, ¿ya? En esta etapa, pues, se desarrollan las primeras civilizaciones que acabarían por investigar la escritura. Es decir, se dan las primeras civilizaciones, entonces aparece o descubren lo que es la primera escritura, que por supuesto no ha sido una escritura como ahora, pues con palabras, como que no, sino simplemente han sido inscripciones que le tenían que traducir, ¿sí? Que se ha dado, pues, en las primeras civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, los fenicios, los hebreos, investigada por Christian Juergen Thompson, ¿ya? Surge la metalurgia, se da el comercio, surgen las ciudades, se le da la división de trabajo, surge la lucha de clases sociales, aparece el esclavismo, inventaron lo que es la rueda, la vela y el arado que también aparece acá, ¿ve? Entonces, con la edad de los metales jóvenes se da una organización mayor. Entonces, la historia, jóvenes, por eso lo periodifica o lo sistematiza de esta manera, los va organizando de esta manera, ¿ya? Para ir comprendiendo cada fase, cada etapa de la vida. Acá les presento una infografía. Este es el paleolítico, inferior, medio, superior, y acá también aparece un periodo nuevo que es el mesolítico. Pero ¿por qué no lo mencionamos? No hablamos mucho del mesolítico. No hablamos mucho de esto porque es una etapa de transición. ¿Y qué significa transición? Simplemente que, jóvenes, es una preparación que vamos preparando de una etapa a otra, ¿sí? Para pasarnos a otra con mayor desarrollo, y que vamos preparando, en este caso, nos preparamos para una nueva etapa, una nueva fase. Por eso es una transición, es cortito nada más que sucede para pasarnos de una etapa a otra, ¿sí? Y el neolítico que está allí. Hay una línea de tiempo, acá está la prehistoria, el paleolítico, que es una de las etapas que ha perdurado o que duró más tiempo, fue el más largo, el neolítico, que es cortito, y la edad de los metales, que también es larguita, porque comprende lo que es la prehistoria y la historia propiamente dicha, ¿sí? La edad de los metales jóvenes pasa lo que es a la historia. En este proceso, en este tiempo, es donde aparecen las primeras civilizaciones o las primeras sociedades. ¿Quiénes son ellos? Son los egipcios, los fenicios, los hebreos, ¿sí? Los mesopotámicos, y por ende, pues son ellos donde aparece la escritura, ¿sí? Hasta la época de los romanos. Hasta esa época de los romanos es lo que se da, ¿no? La edad de los metales llega hasta la época de los romanos, que se da lo que es en la historia, ¿sí? Ahora, la historia, propiamente dicha, ha sido investigada ya por Cristóbal Sellarus en el año 1738-1700, filósofo alemán, que hizo una división que comprende ya el desarrollo de la humanidad. Es decir, cuando ya se organizó después de las civilizaciones, muy bien, ahora te lo vas a ver como la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cada una de estas edades también comprendían ciertos aspectos, ciertos hechos relevantes. Por ejemplo, la edad antigua, la organización ya de las primeras civilizaciones, porque ya se da lo que es la época de los romanos,
Nace Jesús, que se le considera como el año cero, y a partir de ello también otra edad, se dan otros acontecimientos. Esto abarca hasta el año 476, es decir, que la edad antigua, en este nuevo proceso de estudio de la historia, la edad antigua es la que ha perdurado mayor tiempo de duración, que es antes y después de Cristo, ¿ya? Y termina con la caída del Imperio Romano. La Edad Media, que comprende, jóvenes, otro tipo de sistemas, como el sistema feudal, las invasiones de los bárbaros, los godos, visigodos, Roma. Entonces, acá se dan otros procesos, aparece la ciencia más, como dicen, más explícita, más investigada, surge la tecnología, y esa tecnología que surge en la Edad Media, pues le sirve la Edad Moderna para darse las primeras expediciones a otros territorios, a otras tierras, a otros continentes, tanto haciendo que llegan lo que es el descubrimiento de América. Lo llega al descubrimiento y al mismo tiempo la conquista. Ahora, ahí aparece otro sistema, otra forma de gobierno, hasta llegar lo que es a la edad, lo que es la edad moderna, y la edad moderna se caracteriza por ser una edad revolucionaria, porque aquí, como dicen, despiertan estas sociedades a tanta atrocidad, humillaciones que estaban viviendo, maltratos, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la primera revolución que da como ejemplo para que surjan otras revoluciones? La Revolución Francesa, ¿sí? Marca este hecho para que de ahí empiezan a dar otra revolución, la revolución lo que es en América, y por ende entonces surgen las independencias. A raíz de esas revoluciones, pues se dan las independencias, se independiza Perú, se independiza Ecuador, Colombia, México, empiezan a darse todas esas independencias, ¿no? Hasta llegar a lo que es a la edad contemporánea, que es nuestra actualidad, hasta nuestros días. Tenemos otra, la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y la edad contemporánea. En la edad moderna, jóvenes, surgen otra forma de llamar o de calificar lo que es la sociedad. Aquí aparece, por ejemplo, un término que utilizamos, el modo de producción, de Karl Marx. Karl Marx ha sido un filósofo también, economistas también lo consideran, ya en el año 1818, 1825. Él, por ejemplo, emplea el término modo de producción, pero en la sociedad sea propiamente dicha, en la ciudad donde está, donde su organización pues sí es muy amplia, ¿no? Y tenemos la comunidad primitivo, pues que data o mayormente enfoca lo que son a los primeros hombres, y que ahí no hay mucha explotación, no hay propiedad privada, porque el hombre solamente cogía de la naturaleza lo que necesitaba, ¿sí? El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo, pues que son sistemas de gobierno, cada uno con una característica diferente, ¿ya? Una forma diferente. División de la historia en el Perú. Tenemos la prehistoria, la edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, ¿sí? Jóvenes, mientras que en Asia se estaban dando lo que es las primeras civilizaciones, las primeras organizaciones, ¿ya? Es decir, acá, voy a volver lo que es acá. Mientras estaba dando en Asia acá las primeras civilizaciones, en el Perú se estaban dando las primeras culturas preincaicas, es decir, que recién se estaban organizando las sociedades. ¿Quiénes encontramos ahí? A Caral, a Sechín, ¿ya? Entonces, mientras se estaba dando en Asia las primeras civilizaciones, en el Perú recién se estaban dando las primeras culturas. Hablamos ahí de Caral, Sechín, Chavín, Nazca, Paracas, ¿no? Moche, ¿ya? Hasta llegar pues lo que es a su organización, ¿ya? La organización incaica, que se inicia con Pachacútec, y él inicia la construcción de Machu Picchu. Se da el descubrimiento y la conquista, que forma parte de lo que es de la Edad Media, porque ahí se dan todo lo que son procesos, ¿no? En la Edad Moderna, es decir, de la Edad Media, con la invención de la ciencia y la tecnología en la Edad Media, eso les sirve en la Edad Moderna para dar lo que son a las primeras expediciones y rumbos a los demás territorios. Tanto así que llega a lo que es el descubrimiento y la conquista, la creación de los virreinatos, ya que está también en la Edad Moderna, en el Perú, para pasar lo que es a la edad contemporánea. En la edad contemporánea, lo que es la emancipación o las famosas revoluciones, de la revolución de Tupac Amaru, ¿sí? La proclamación de la independencia, y es la república, que es hasta la actualidad.
¿Ya? Muy bien. Ahora sí, pasamos a desarrollar lo que son las preguntitas jóvenes, así rapidito. ¿Ya? Pasamos a desarrollarlas. Vamos a la número 1. La pregunta número 1 dice, el modo de producción, según Carl Heinrich, 1818-1883, la propiedad común, el Estado administra según sus necesidades, se denomina, a ver, ¿a qué? ¿Alguien? Acá sí quiere un poquito su participación. La número 1, la pregunta número 1. ¿Cuál sería la respuesta ahí? El modo de producción, según Carl Heinrich, 1818-1883, la propiedad común, el Estado administra según sus necesidades, se denomina comunismo, feudalismo, capitalismo o socialismo. A ver, ¿cuál creen ustedes? Comunismo. Comunismo, muy bien, porque el comunismo es un sistema, jóvenes, político en el cual no existen las clases sociales, no existe la división de poder y por ende la distribución de la riqueza debe darse de forma equitativa para todos sus pobladores, ¿sí? Para todos sus pobladores. Entonces, ese es el comunismo. Muy bien, excelente. Número 2, abarca desde el descubrimiento de América en 1492, ¿ya? Hasta después de Cristo se inicia la Revolución Francesa. ¿Qué edad? Edad moderna. ¿A cuál? Moderna. La edad moderna. Muy bien, la edad moderna. Muy bien, excelente. Número 3. Señale la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. El primer periodo de la edad, ¿cómo se denomina? El primer periodo. De piedra. La edad de... Paleolítico. Sí, pero claro, se denomina es la edad de... El paleolítico es la edad de... Piedra. Muy bien, la edad de piedra, paleolítico, palalaos, piedras. Muy bien, la alternativa es la C. 4. El Homo sapiens neandertal o el hombre neandertal, ¿dónde aparece? ¿En qué periodo del paleolítico? Paleolítico medio. Muy bien, excelente, excelente. La respuesta es la E. Sí. 5. Los logros más importantes del paleolítico son los referidos a. ¿Cuál es el logro más importante del paleolítico? La E. La E, muy bien. La elaboración de herramientas y la utilización del fuego, correcto. 6. Los primeros agricultores conocidos en la historia corresponden a la región de Palestina y entre sus cultivos más antiguos figura. ¿Cuáles creen ustedes que son los primeros cultivos? La el frijol y la La B. Sí, la C, el arroz y el mijo. La A, el trigo y la ¿La? cebada, joven. Ah, El ya. trigo y la cebada son los alimentos más antiguos que hay. Son los, como dicen, las primeras semillas que ellos han encontrado y lo han cultivado, ¿ya? 7. En la Edad Media, la tasa que los debían pagar al señor feudal por el uso de molino, la prensa, de vino, el horno y los puentes se llamaban banalidad. Pero ¿quiénes se encargaban de pagar por todo ello? Los campesinos. Los laicos, los lacayos, Los los cortesanos o los campesinos. ¿Quiénes creen ustedes? ¿Los vasallos? ¿Los lacayos? No. Los campesinos, ¿sí? Jóvenes, el sistema feudal o el feudalismo es un sistema económico, social y político, en el cual ahí encontramos dos grupos sociales, los de los señores feudales y de los campesinos o siervos, ¿ya? Y los campesinos y los siervos eran los que más trabajaban para mantener lo que son a los señores feudales. Los señores feudales vivían del trabajo de los campesinos. Aparte que trabajaban los campesinos, la primera cosecha le otorgaba lo que son a los señores feudales, aparte de ellos tenían que pagar impuestos y que tenían que pagar por usar, jóvenes, lo que es el molino, la prensa de vino. Entonces, acá los campesinos eran, como dicen, la clase muy oprimida, ya muy humillada, a quienes, como se restringía con todo el trabajo. Aquí la respuesta es del 7, la E. ¿Ya? 8. Dos grandes historiadores romanos fueron, ahí la alternativa, la
Las Ajá. 6 hijos, ¿ya? Suetonio y Tácito, así los más antiguos, historiadores más antiguos, ¿ya? ¿Cuál es la función de la historia? A ver. La función de la historia. La A, muy bien, Mayra, muy bien, hija. La función de la historia es relato de hechos del pasado, porque solamente en ellos se basaba la historia. 10. Los instrumentos, herramientas y máquinas forman parte de... A ver. La ¿De E. cuál? La Fuerza productiva. La, no, ideología. La B. Fuerzas La productivas. D. La C, muy bien. ¿Por qué no pueden ser fuerzas productivas? No pueden ser fuerzas productivas porque fuerzas productivas ya es un término que se empleaba en las organizaciones propiamente dichas, ¿sí? Organización política, social, económica, ¿para qué? Para determinar la producción, la circulación de sus bienes y recursos, satisfacer las necesidades humanas. Pero sí se da lo que son las relaciones sociales de producción. ¿Por qué? Porque a raíz de la construcción de estas herramientas, pues el hombre, la sociedad y los hombres se valían para intercambiar con otras sociedades y establecer pues los lazos o las relaciones sociales de producción, ¿sí? Siguiente pregunta. Una característica de la división científica de la historia es que forma base el desarrollo de... El proceso de humanización. Muy bien, claro. Se toma como base o el punto de partida el origen del hombre. Entonces ahí está la evolución. 11. El 11. Historia es como nuestra memoria individual, pero a nivel colectivo. Pero sin eso no recordamos ni sabemos de nuestro pasado. Más aún que somos historia, como si se encarga de averiguar. Hechos y procesos. La E. Hechos y procesos, ¿no? La alternativa E. La alternativa E. 11, la alternativa E. 12. Herodoto dijo que el mito es... Un relato falso. Muy bien, excelente. Ustedes son muy inteligentes. 13. Fuentes de la historia. Permite al investigador conocer. ¿Qué le permite conocer al hombre? Procesos históricos. Muy bien, los procesos históricos, alternativa E, excelente, de la 13. 14. Las costumbres populares se mantienen hasta la actualidad, son la fuente. ¿Quién investiga eso? ¿Cuáles son ciencias auxiliares? De la 14. La D. Muy bien, la etnología, ¿no? La D, alternativa D, 14D. 15. Es una de las importancias de la historia. ¿Cuál de ellas? La E. La E, objeto fundamental de estudio del hombre, pero es una de las importancias. No estamos hablando cuál es el objeto de estudio. La B. Dice La B. La C, muy bien, desarrolla un sentido crítico para que lo podamos analizar, sintetizar y cambiar pues el rumbo de la historia. 16. Ciencia auxiliar de la historia que estudia las monedas y medallas especialmente antiguas. Numismática. La numismática, muy bien. 17. Se encarga de estudios de las construcciones de las leyes que aplicaron en diferentes sociedades. Historia del derecho. Historia del derecho. Historia del derecho. 18. La prehistoria durante su desarrollo presenta varias etapas, caracterizando una de estas por ser la más larga. ¿Cuál es la más larga? La E, muy bien, el paleolítico. 19. No es una característica de la edad de los metales. ¿Cuál de ellas? Crean monumentos megalíticos. Muy bien, son monumentos megalíticos, porque eso pertenece al neolítico, ¿sí? Muy bien, entonces son muy inteligentes, jóvenes, muy inteligentes. Bien, ahora vamos a hablar de economía, ¿sí? Vamos a hablar de economía. Todos y cada uno de ustedes manejan parte de una economía, ¿correcto? Pero para que la economía, jóvenes, nos resulte, tenemos que ser buenos administradores, es decir, ir priorizando ciertas necesidades, porque si no nuestra economía pues va de picada, ¿sí? Va de picada. Bien, hablar jóvenes de economía, ¿sí? La economía también es considerada como una ciencia, pero deriva, ¿sí? De términos como etimología, o de oikos,
que significa casa, nomos, que significa nemen, arreglos de manejar, y oikos o conomos, administrador de la casa. Ahora, la economía es vista como un liderazgo en la administración del hogar, según Xenofonte, ¿sí? Si tú organizas, distribuyes tu dinero en el hogar, pues vas a tener, ¿no?, dinero, o vas a poder solventar, o vas a poder satisfacer los bienes y recursos de las personas que viven contigo. La economía es una ciencia de la escasez, porque ella determina en el mercado los precios de los bienes y servicios. Cuando algo es escaso, su precio es mayor, y cuando es abundante, su precio es menor. Es como decir, jóvenes, la oferta y la demanda, ¿no? Un productor saca a la venta sus productos o simplemente no va a producir productos. Si este producto realmente es una necesidad de las personas, vamos a comprar porque es una necesidad. Pero si un productor no está produciendo mucho de estos recursos, que es una necesidad de nosotros, ahí se elevan los precios, ¿sí o no? Él juega con los precios, ¿no? Juega con los precios. Y si nosotros necesitamos, tenemos que comprar lo que cuesta eso, ¿ya? Es una ciencia social que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante recursos que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Es decir, si uno de los recursos está siendo escaso, yo lo puedo reemplazar por otro. Ejemplo, si el arroz es escaso, yo lo puedo reemplazar por la papa, el plátano o las pastas, ¿no? Entonces estamos optando por otros productos que ya no se encuentran, que no están disponibles en nuestro medio. Economía política. La economía política, jóvenes, estudiado por Antonio de Montecalvo en 1615, sostiene, mejor dicho, Antonio Montecalvo se basa en la obra de Jean Bodin para sacar o para pronunciar o para dar a conocer por primera vez el término de economía política cuando tenga que ver con la administración de las riquezas de las familias y del Estado. Lo saca, es decir, lo da a conocer por primera vez, pero solamente queda ahí, nada más. Posteriormente, William Petty, en Inglaterra, él ya lo saca o lo divulga en su libro, en su obra Aritmética Política. Ahí él da a conocer este tema de economía política. Y es Adam Smith quien ya lo plasma de forma científica en su obra Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, publicadas en el siglo XVIII, en el año de 1776. Miren ustedes cómo ha seguido también la economía para sacarlo como ciencia. El que primero lo plasma en su obra es Antonio Montecalvo, pero basándose en la obra de Jean Bodin. Quien lo saca por primera vez en su obra es William Petty, y quien ya lo saca como ciencia, como algo para estudiar, manejarlo, comprender y solucionar problemas, Adam Smith, en su obra Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Por esto se le considera a Adam Smith como el padre de la economía, por publicarlo por primera vez como ciencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la economía política y la política económica? Pues bien, jóvenes, la economía política es toda la parte teórica, toda la parte formal, los protocolos, los principios, las doctrinas, todo eso forma parte de la economía política. Y la política económica es llevar a la práctica todas esos principios, esas doctrinas. Por ejemplo, si hay en el mercado regional, por ejemplo, vamos a poner a San Martín, si en San Martín hay 3 empresarios distribuidores de pollo, ellos se juntan, ¿sí? Entonces empiezan a ver sobre su política económica, ¿no? O su economía política. A ver, vas a tener estos principios, estos acuerdos. Muy bien, ya acordaron ellos a cuánto deben vender al por mayor y cuánto al por menor. Y cada uno tiene su mercado. Mi mercado es esto, tuyo es esto, y etcétera. Si por ahí hay uno de los empresarios que de repente no ha vendido todos sus productos o no respondió en ese mercado, ¿qué dice? A ver, voy a bajar 10 céntimos el precio del kilo de pollo. Solamente por un 10 céntimos que bajen, jóvenes, en el precio, las personas optan por ir a comprar allá. Entonces, ¿qué está pasando con esta persona o con este empresario? No está respetando la economía política, o sea, no le está llevando a la práctica que viene a ser la política económica. Se salió de todo ello, ¿ya? Vuelvo a repetir. La economía política es todo lo que tenga que ver con la parte formal, los lineamientos, ¿no? Las doctrinas, los principios que están escritos, normados, bajo ley, ¿no? Avalado en la ley de la Constitución política. Y la política económica es llevar a la práctica todo lo que está normado, ¿ya? Todo lo que está normado en nuestro entorno, en nuestra sociedad.
Ahora, la economía como ciencia es considerada a partir de 1776 en la obra que Adam Smith pues lo publica. ¿Con qué finalidad? De solucionar ciertos problemas en el campo económico, en la administración, sea del Estado o sea de la sociedad o de las familias, ¿ya? De las familias. Importancia de la economía política. Es importante porque nos permite conocer y explicar los diferentes problemas económicos que afronta nuestra sociedad, tratando de buscar una solución, es decir, busca mejorar la situación económica de los hombres en las sociedades, ¿ya? En las sociedades. ¿Cuál es el fin? El fin de la economía. En lo teórico nos permite explicar y entender los diversos problemas económicos que ocurren en nuestra realidad. En lo práctico es lograr el bienestar de la humanidad en plena satisfacción de las necesidades. Es decir, jóvenes, la economía lo que busca es satisfacer los bienes y servicios de la humanidad, ¿sí? Es que nosotros debemos estar satisfechos de los servicios, ¿no? Que nos brinda o que nos ofrecen, ¿no? Para llegar a una satisfacción. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio es la vida económica ¿de quién? Del hombre. Entonces, jóvenes, por eso la economía es considerada una ciencia, porque tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es su objeto de estudio? La vida económica, ¿sí? ¿De quién? Del hombre. ¿Tiene un campo experimental? Sí. ¿Tiene un campo de investigación? Sí, que es la económica, ¿ya? Entonces, recursos versus necesidades que son escasos bajo un sistema económico ilimitado. Ahora, la economía, jóvenes, busca responder a tres interrogantes, tres preguntas. Uno, ¿qué producir? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cuándo lo voy a producir? ¿Y cuánto debo producir? Y el último, ¿para quién debo producir? ¿Con qué finalidad debemos respondernos a esas preguntas? Con la finalidad de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades del hombre. Entonces, jóvenes, todo empresario exitoso, ¿sí? O toda persona que quiere tener un proyecto sobre algún negocio, algún comercio, debe preguntarse eso, ¿qué voy a producir? Y para eso tienes que hacer un estudio de mercado en tu entorno social, pues, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que busca la gente y no encuentra? Entonces, en base a ello, trabajar. La siguiente es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar? Mano de obra, herramientas, máquinas, etcétera. ¿Cuándo? ¿Cuándo debo producir? ¿En qué momento sacando, produciendo ese producto va a salir bastante y que me va a generar recursos y voy a recuperar todo lo, como dice, todo lo invertido, ¿no? ¿Cuánto producir? Por supuesto que la primera vez pues, que sacas vas a producir todavía menos para ver si es que realmente satisface la necesidad de las personas. Luego vas duplicando hasta triplicando de acuerdo a la necesidad y cuánta demanda hay. Ahora, ¿para quién? Eso también, para los niños, para los adolescentes, para los bebés, para las mujeres embarazadas, para el adulto mayor. Entonces, tú tienes que clasificar para quién o enfocar para quién va a ser pues, esa producción, ¿sí? Ahora, la evolución de las actividades económicas. Tenemos aquí en la comunidad primitiva, que eran nómadas, dependían directamente de la naturaleza, ¿sí? De la producción de la naturaleza. Y como dependían únicamente de la producción de la naturaleza, no había ninguna explotación, porque el hombre solamente recolectaba lo que son los frutos para alimentarse y cogía de la naturaleza solamente lo que necesitaba, ¿sí? No había ningún tipo de explotación. Y se dedicaban a la caza y la pesca, escrita o sacada por Aristóteles en el año 376 a.C. En el esclavismo, como ya se especialmente en la edad de los metales se descubre lo que es la agricultura, la ganadería, aumenta el trabajo, aumenta los oficios, aumenta las tareas y por ende también hay la necesidad de anexar o de aumentar nuestros territorios. Ahí se daban lo que eran las conquistas y en esas conquistas a los prisioneros se les tomaba como esclavos para el trabajo, mano de obra barata, para almacenar sus productos y sacarlos pues, en tiempos difíciles como las sequías, los inviernos, para poder autoalimentarse de todo ello. Aparecen las fuerzas productivas cuando es una sociedad organizada en el sistema económico, político y social y se dan las nuevas relaciones sociales de producción, es decir, se transformaban los prisioneros de guerra a esclavos, el trabajo, ¿no? Para que ellos trabajen, ahí está la mano de obra
¿sí? En el feudalismo es un sistema económico, político, también social, que surge lo que es en la Edad Media. Aquí se desintegra el esclavismo, desaparece el esclavismo por dos razones. Una es por la invasión de los bárbaros, ¿no? Las invasiones que se daban, y por la increpancia que podía haber, o los cambios de ideas entre un grupo y otro grupo, ¿sí? Se da la división de las clases sociales, la de los señores feudales y de los campesinos o los siervos. Los señores feudales eran las personas que tenían bajo su poder grandes extensiones de tierra, consideradas como los más ricos. Si bien es cierto, jóvenes, en la Edad Media había la presencia de reyes, pero que solamente eran de título, porque no tenían ningún poder alguno. Los que dominaban y gobernaban eran los señores feudales. Es decir, los señores feudales ordenaban a los reyes solamente a decretar lo que son las normas, las leyes, ¿sí? Nada más que era su función. Quienes se llevaban, como dicen, la carga máxima eran los campesinos o los siervos, porque ellos trabajaban para mantener a los señores feudales, mantener al rey y mantener a la iglesia, porque la iglesia ha estado bien estigmatizada, lo que es en la Edad Media. La iglesia cumplió un papel muy importante también en esa etapa de dominio y de control. Entonces, los campesinos y los siervos jóvenes tenían que dar la primera cosecha a sus amos. Aparte, ellos tenían que pagar por el alquiler de esas tierras. Aparte, tenían que pagar por el uso del molino y otras cosas más. ¿Sí? Se dan cuenta, por lo tanto, lo que quedaba y era para ellos. Por eso se dice que en el feudalismo la producción era de autoconsumo, ¿sí? Autoconsumo. Sacado, tomado por Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Y tenemos el capitalismo, que hasta la actualidad es un sistema que está presente, que está vigente, con sus aciertos, desaciertos, con sus ventajas y desventajas, ¿sí? Asume lo que es la propiedad privada, aparecen dos grupos sociales, o dos clases sociales, los burgueses, que son los poseedores y los dueños de las manufacturas, las fábricas y las grandes empresas, desplazando de esta manera a los pequeños, a los microempresarios, a los talleres artesanales. Y surgen los trabajadores libres que venden su fuerza, es decir, el hombre para sobrevivir tiene que vender su fuerza, es decir, su mano de obra, convertida en un día de jornada, y estos son los asalariados, es decir, tengo que pagarte por tu servicio que me estás brindando, consolidándose de esta manera a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, que se origina que es en Europa y de ahí trasciende lo que es hasta ahora. Se da una división de clases sociales, que es los burgueses y los proletariados, y una nueva relación de producción patrón-obrero, ¿sí? Y el Perú, por ejemplo, tiene ese sistema que es capitalista, que muchas veces jóvenes damos prioridades, o esto se genera prioridad a lo que son las empresas transnacionales, dejando a un lado a tus empresas nacionales, y que muchas de estas empresas transnacionales dejan de pagar lo que son los intereses, ¿no? En este caso, ¿no? De retribuirnos todo eso, ¿no? Su IGB y todo eso. Entonces, y mientras que a las empresas nacionales sí lo hacemos pagar hasta el doble, ¿sí? Como por ejemplo, que se ha dado, por ejemplo, con Reactiva Perú, con esta pandemia se ha hecho muchos préstamos millonarios de millones de dólares, ¿no? A lo que son a esas grandes empresas, y que algunas de ellas ya se están declarando en bancarrota para no pagar esos intereses. ¿Pues se dan cuenta, jóvenes? En cambio, una empresa nacional, por más que se dé como una, como dice, como una caída general, igual tiene que pagar todos esos intereses. El socialismo, que es un sistema social, también es un sistema económico, social, política, en el cual, pues, en el socialismo no existen las clases sociales, no existe la propiedad privada, porque todo lo que le pertenece al Estado es del pueblo, se da la cooperatividad, y por lo tanto, entonces debe desaparecer la explotación del hombre por el hombre, ¿no? No hay ningún tipo de clase social, por lo tanto, la distribución de la riqueza debe ser de forma equitativa, ¿no? Por Carlos Marx en el año de 1980. Y el comunismo, que es también un sistema parecido al socialismo, que es una forma de organización social, política, económica, la cual busca la eliminación de las clases sociales, que no existen las clases sociales, así como la supresión de la propiedad privada, entregando los medios de producción a la clase obrera. Es decir, que lo que le pertenece al Estado le pertenece también a la población. Y por lo tanto, entonces, la distribución de la riqueza debe darse de forma equitativa, y tiene un fin último, que es la existencia, o el fin, como el último fin a la existencia de la Estado. Así que no debería de haber Estado para que un pueblo pueda sobresalir. También escrito allí, estudiada por Carlos Marx en el año de 1985, ¿sí? Muy bien, hijos. Ahora sí, pasamos a desarrollar rapidito las preguntas, ¿sí? Que tenemos acá.
Lo voy a dictar ya, jóvenes, porque ya no tenemos espacio, porque tienen que ir también a otra asignatura. El número 1, la alternativa es la D. El 2, la C. El 3, la E. El 4, la D. 5, la A. 6, la D. 7, la alternativa E. 8, la alternativa C. 9, la E. 10, la alternativa A. 11, la C. 12, la C. 13, la D. 14, la A. 15, la D. ¿Sí? Esa es la respuesta. Jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que haya cubierto en parte sus expectativas y nos vemos en la siguiente clase. Sí, les dejo para que puedan ingresar a otra asignatura. Contenta de haber estado con ustedes y de haber transmitido e intercambiado ciertos conocimientos. Jóvenes, recuerden que el éxito y el objetivo de ustedes es ingresar a la universidad y juntos lo vamos a lograr. Eso siempre tenganlo presente, ¿ya? Profesora, Hola, hijo. ¿puedes decir que dan a la 13, 14, 15? Muy bien, lo vuelvo a decir. El 13, la D, 14, la A, 15, la D. Gracias. ¿Ya, hijo? Ok, gracias, ¿ya? Hasta la siguiente clase. Que tengan un bonito día y una bonita tarde. Chao, Miss. De igual manera, profesora.